Queridos amigos de todo el país, muy buenas noches. En esta semana hemos conocido el nuevo mapa electoral que van a regir para las elecciones de este octubre 12, en el cual los bolivianos estaremos yendo a votar a las urnas por uno o por otro candidato. De esto vamos a estar hablando, de la nueva delimitación de las circunscripciones uninominales, que es por supuesto lo que preocupa a algunos departamentos que han perdido alguna representación. En ese entendido, nosotros comenzamos un programa nuevo de lo que queda del día. Bien, en esta noche vamos a hablar de este nuevo mapa electoral. Para esto he invitado a profesionales que han hecho análisis sobre este tema, sobre esta nueva distribución que se va a dar en el país. Sentimos mucho la ausencia del senador René Martínez, a quien habíamos invitado para esta noche, pero un contratiempo ha imposibilitado su presencia en el programa. Jorge Lazarte, buenas noches, gusto de tenerlo acá, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Manuel Morales también, buenas noches, Manuel. Gracias por la invitación. Un segundo bloque, Manuel. Sí, voy a complementar. A grandes rasgos, Sí. lo que piensas de esta nueva distribución. Antes de entrar a eso, es bueno hablar del texto de la Asamblea Constituyente de Oruro. Yo he hecho una investigación comparando el texto de Oruro con el texto aprobado en el referéndum constitucional. Porque ha pasado aproximadamente 8 meses que el Parlamento se ha abrogado no sé qué poder, no sé qué competencias para modificar a través de una comisión, que se ha llamado la Comisión Pactada, a la cabeza del vicepresidente, donde estaban los partidos con representación parlamentaria, y ellos durante 8 meses han modificado el texto de la Asamblea Constituyente de Oruro. El cambio ha sido brutal, porque han modificado el 25% de los artículos. No, entonces, si bien no se sabía quién había metido el concepto de territorialidad, cuando el nuevo texto luego es mandado a un referéndum y es aprobado, la mayoría de la gente no ha leído y no ha podido comparar. Y te cuento que lo que se ha modificado es el famoso artículo 146 de la Constitución y el 147. Y en esos dos artículos se introduce el concepto de las circunscripciones especiales indígenas. Se habla ya de una estructura bicameral, evidentemente. El MAS da un paso atrás, ¿no? Niega todo lo que se había hecho en la Asamblea Constituyente, porque la mayoría de las organizaciones sociales querían eliminar el Senado y querían construir otro tipo de instrumento legislativo. Bien, entonces, ese es un poco el contexto en el que se han dado estas modificaciones. Y en el artículo 146, parágrafo 7, se define qué es una circunscripción especial indígena. Y en ese artículo, además, se pone un elemento muy importante, que es el que ahora está generando este conflicto y todavía va a generar un conflicto mucho más profundo, y es que señala que las nuevas circunscripciones o el diseño de las circunscripciones tienen que regirse en base a los datos del censo. Es decir, hay un nuevo elemento en este diseño que tiene que ver con los datos del censo, que van a venir a modificar la estructura de las circunscripciones uninominales y también las circunscripciones especiales indígenas. Porque el tercer componente de los diputados serían los diputados plurinacionales, ¿no? O plurinominales, mejor dicho, ¿no? Que van amarrados a la votación de los partidos. Ahora bien, en este interín han habido la ley 026, que ha establecido una estructura de composición de plurinominales, uninominales y circunscripciones especiales indígenas. Fíjate que el año 2010, cuando se aprueba esta ley, los uninominales eran 70, los plurinominales eran 53. Y luego, el año 2003, se ha hecho la última modificación a partir de una publicación preliminar que dio el gobierno, porque hasta ahora no hay los datos oficiales del censo. 2013, mejor dicho, ¿no? Con la famosa ley 421, que redistribuye escaños. Y en el Parlamento lo que han hecho es volver a modificar la tabla de la composición y le han quitado a los uninominales 7 diputados. De tal manera que han quedado reducidos a 63 diputados uninominales. Y los plurinominales
han subido de 53 a 60 y se han mantenido las 7 circunscripciones especiales indígenas. ¿Qué significa esto, no? Hay una intencionalidad en la bancada mayoritaria del MAS de ir eliminando las circunscripciones uninominales. Y no es un tema casual en este reglamento para estas elecciones, sino hay una intencionalidad premeditada porque hay un análisis también de los resultados que ha habido de las últimas elecciones, para que veamos y redondeemos la idea. Mira, el año 2009, cuando el MAS gana con el 64.22%, que es la votación que han obtenido presidente, vicepresidente y diputados plurinominales, cuando eso se traduce a la votación que han obtenido en diputados uninominales, reducen a 57.3% la votación. Porque para los uninominales se toma en cuenta la votación directa que se hace. Y fíjate que en este cuadro que tengo, que es un análisis a partir de un informe del Boletín Estadístico número 7 del año de septiembre del 2013 del órgano electoral plurinacional, el resto de los partidos de la oposición les va muy bien en las circunscripciones uninominales, porque todos ellos, absolutamente todos ellos, mejoran su votación respecto a la votación del presidente. Te voy a poner algunos ejemplos. Unidad Nacional logra el 5.65% de la votación para presidente, pero sus diputados uninominales logran el 7.29%. El Concertación Nacional, ¿cómo es? Convergencia, Plan Progreso, de 26.46 suben a 26.9. Alianza Social de Joaquino, ¿no? De 2.31 sube a 3.92. Y los otros partidos de 1.35 a 4.58. ¿Qué significan estos datos, ¿no? Que son muy interesantes de analizar? Que de acuerdo a la composición de la votación, si el MAS no hubiera cambiado sus matrices electorales, ¿no? Sus bastiones electorales, si más o menos se repetirían las tendencias electorales, el partido en función de gobierno, que puede obtener una votación X, digamos, para presidente, tendría una subrepresentación en los diputados uninominales. Porque en las circunscripciones uninominales la gente elige al mejor candidato, al que los representa mejor, al que le da una opción. Con el que se identifica. Con el que se identifica. Y muchas veces ha habido el voto cruzado, y eso lo sabemos en nuestro país, ¿no? Algunos han votado por el presidente, pero este diputado o esta diputada me parecía mejor, me gusta más. Y por otro lado, también hay un voto muy acentuado en las ciudades de un voto que no está a favor del partido en función de gobierno. Por lo tanto, si tú analizas estos datos, es evidente pues que el órgano electoral lo que ha intentado hacer con el primer reglamento que ha sacado es ruralizar la votación de los uninominales, porque ellos piensan que con la ruralización les iba a ir mejor. O sea, es cálculo político lo que se ha hecho. Ahora bien, es cierto que el reglamento ha sido una metida de pata, es evidente también que han dado un paso atrás, pero aún no han resuelto el problema. Van a tener que seguir dando pasos atrás, porque hay otros problemas y otras observaciones más estructurales. Lo que yo quiero comentarles es que en este afán de sacar las leyes para redistribuir escaños, en el afán de construir la cartografía para las circunscripciones uninominales, el órgano electoral plurinacional se ha olvidado de las circunscripciones especiales indígenas. Entonces no les ha dado población, y por otro lado, después de los datos del censo, es evidente que es insostenible que solamente haya 7 diputados especiales indígenas en Bolivia. Porque el censo es muy contundente en cuanto a decir que en Chuquisaca y en Potosí hay población especial indígena que tendría que ser habilitada para elegir a su diputado. Es decir, hay pueblos indígenas minoritarios en las áreas rurales. Por lo tanto, los datos del censo, para que no sea esta elección inconstitucional, tienen que modificar nuevamente esta tabla y tienen que admitir y reconocer a 2 diputados especiales indígenas, uno por Potosí y otro por Chuquisaca. Ahora bien, ese solo tema va a demandar
que de la tabla de uninominales y de plurinominales se tenga que reducir a Potosí y a Chuquisaca a un diputado. Tienen que hacer eso en justeza y en apego a lo que manda la Constitución. El artículo 146, inciso 3, señala que las nuevas circunscripciones serán redefinidas a partir de los datos que salgan del censo. Por lo tanto, el órgano electoral no ha solucionado el problema para nada, Jorge. Más bien, ha solucionado una parte, pero no está solucionando los problemas integrales y globales que tiene esta elección. Por lo tanto, estaríamos recién a mitad de camino. El órgano electoral va a tener todavía que dar una respuesta a esta demanda que le está haciendo el CONAMAG, que le ha exigido al órgano electoral que se pronuncie específicamente sobre este tema, y van a tener que también modificar la cartografía que han presentado la semana anterior, porque han cometido gravísimos errores en la cartografía. Manuel, tengo que hacer el corte. Vamos a seguir hablando de estos temas. Es un tema bien grande, bien denso para analizarlo profundo, porque hay confusión en el reglamento, en la aplicación del reglamento. En fin, una cosa es la ley, otra cosa es la aplicación de la misma. Vamos a hacer una pausita, vamos a cumplir con los auspiciadores, continuamos en unos minutos. Muy bien, estamos conversando esta noche sobre esta nueva distribución. Jorge, decía yo antes del corte, una cosa es la ley, otra cosa es la aplicación. Una cosa es el reglamento, otra cosa es la aplicación del reglamento. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Eso es con respecto a lo que está haciendo en este momento, pero respecto a lo que ha planteado Manuel, es importante, por un lado, reconocer que hay ese problema, sin lugar a dudas, el de la representación de los pueblos indígenas. Hay. Entre otras cosas, porque el haberles fijado 7... ¿A qué correspondió el número? No, fue una negociación que han hecho con el Poder Ejecutivo, los pueblos indígenas que estaban en la calle, movilizados, pidiendo una representación adecuada en la Asamblea Legislativa. La Constitución no dice cuántos tienen que ser. La Constitución dice que tiene que ser proporcional. Y uno por departamento, ¿no? Exactamente, uno por departamento. Sí. Bueno, sí. De todas maneras estaban pidiendo más. Y el gobierno les dijo, no pidan demasiado porque nos van a echar a perder el proceso electoral del 2009. Entonces les daremos 7 con el compromiso de que para las siguientes elecciones les vamos a dar más. Exactamente. Ese fue el compromiso. O sea, ya estamos en las siguientes elecciones. Exactamente. Por tanto, si el gobierno tuviera que cumplir su compromiso, tendría que revisar estas 7 circunscripciones que negociaron con los indígenas y que los indígenas, que todavía estaban del lado del gobierno, para no perjudicar el proceso electoral en marcha, aceptaron. Bueno, ahora bien, pero eso está en la ley. ¿Esto pasaría por una modificación a la propia Constitución No, política la ley, del no. Estado? A la ley. A la ley. Bueno, pero eso no es problema del Tribunal Supremo. Eso es problema de la Asamblea. Es decir, lo fue del tribunal porque el tribunal propuso el proyecto. El tribunal propuso el proyecto de distribución y mantuvo a 7. Okay. El tribunal pudo haber aumentado de 7 a más, Sí. se mantuvo con 7, pero en última instancia la Asamblea es la que aprobó la ley. Ahora es ley y es una ley que el tribunal no puede cambiar. Ahora bien, ¿por qué se han negado a aumentar el número de circunscripciones especiales indígenas? Porque para que aumente, alguien tiene que perder. Claro, tú no puedes subir el número, claro. Alguien tiene que perder, puesto que hay un número fijo de 130. Si les dan en lugar de 7, 10, 3 tienen que salir de algún departamento. No necesariamente del área rural. Es decir, del departamento. Ahora otra cosa es si eso afecta a uninominales o a plurinominales, pero es el departamento. Porque esa circunscripción es de indígenas. Entonces, está fuera de lo uninominal y plurinominal, pero sale del departamento. No son circunscripciones que se hubieran sumado desde fuera, de manera que efectivamente hay un problema. El otro problema
es que efectivamente esos 7 que van en favor de los indígenas es lo que los departamentos han tenido que ceder. O mejor, les han obligado a ceder por ley en favor de los pueblos indígenas. Bueno, pero además había ya un problema. La Constitución dice mitad uninominal, mitad plurinominal. Mitad, dice, de 130. Entonces, mitad no puede ser, ¿no?, 70, 60. Mitad son 65, 65. Es decir, había que haber aproximado uninominales, plurinominales. Entonces, los uninominales se dispararon en el último tiempo. Llegaron hasta 70. Entonces, había que corregir. Había que corregir eso, yo creo que estaba bien esa corrección. Porque si la Constitución dice mitad, mitad, tiene que ser mitad, mitad. Bueno, pero mitad de 65, de acuerdo, porque no 63. Eso es, ¿no? Pero han corregido porque en un principio era 70. Ha habido una corrección adecuada allí. Bueno, ahora bien, el Tribunal Supremo lo que ha hecho ahora, en lo que puede hacer, es cambiar su reglamento manteniendo a las 7 circunscripciones indígenas. Pero allí también hay un problema. En el cálculo de población, por departamento y por circunscripción, sumó o restó la población indígena en la media poblacional. No los tomaron en cuenta. Bueno, algunos dicen sí, otros dicen no. Porque hay un problema allí ya. Si los pueblos indígenas votan por su propio candidato, no pueden volver a votar, ¿no?, para uninominal. Y si no pueden votar, su población no debería ser tomada en cuenta, porque afecta a la media poblacional. Y el tribunal hasta ahora no ha aclarado si hizo sí o no. Por lo que me han dicho, unos vocales dicen que sí y otros vocales dicen que no. Ahí estamos. ¿No? Eso es, ¿no? Exacto. Tal vez sobre el tema, ¿no? Lo que decías, Jorge. Yo me acuerdo que antes de que aprueben la 421, porque se iba a afectar con los datos del censo la distribución de escaños. Santa Cruz tenía una expectativa muy grande, ¿no? Y se anunció que en el informe que dio el órgano electoral y presentó a la Asamblea Legislativa, iba a dar ciertos parámetros. Entonces, no es cierto que el órgano electoral no tiene ninguna responsabilidad en esto, porque ese momento el órgano electoral debería haber dicho que, por ejemplo, La Paz de 29 o Cochabamba de 14 subía tantos o perdía, ¿no? Ese era el momento en el que los vocales del órgano electoral deberían haber anunciado a la Asamblea Legislativa que, de acuerdo a los datos del censo, también debería haberse modificado las circunscripciones especiales indígenas. O sea, tienen también responsabilidad. Claro, porque ellos, ¿no?, han hecho el proyecto. Exactamente, y la Asamblea Legislativa se ha basado en el proyecto del vocal Paredes, creo. Sí, han aprobado. Que incluso está impreso y publicado. Sí, la Asamblea Legislativa ha aprobado todo el proyecto del tribunal. Exactamente. ¿No? Ahora, Jorge, yo quiero que me ayudes a ver, y contigo, Lorena. La Constitución, el artículo 146, es taxativo. Dice, se elegirá un diputado especial indígena por departamento en los lugares donde haya minorías, sí, ¿no?, a partir del censo. Entonces, es indiscutible el tema de que tienen que darle a Potosí y a Chuquisaca. Yo no sabía de la negociación. Los del órgano electoral no saben que había una negociación. Si el gobierno, si ha negociado con los pueblos indígenas, también en su momento debería haber hecho dar la solución a este problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Están anunciando ellos que si no se corrige este tema, van a hacer una demanda de inconstitucionalidad a la 421 y a la 026. Y tendría que, bueno, vamos a tener un proceso electoral en vilo, porque va a haber 2 departamentos. No alcanza el tiempo, Manuel, no hay tiempo. Para hacer el proceso en el órgano, Esto significaría una postergación de las propias elecciones, ¿o qué dices, Jorge? No, es decir, está todo cuestionado en este momento. Está todo cuestionado. Porque el problema del proceso no es solamente esto, que es el más delicado, hay muchas otras cosas también, que no están bien. Entonces no se han hecho bien las cosas, porque se ha calculado demasiado.
porque hay preceptos constitucionales que no se han cumplido, porque no se ha corregido eso en el camino, y porque, como se sabe, estos criterios y la aplicación de los criterios no son en general inocentes, porque inclusive teniendo un buen reglamento, En su aplicabilidad puede ser otra cosa. pueden hacer lo que quieran a partir de ese reglamento. Sí. Es decir, con ese 15% que está bien, porque con ese 15% nosotros hemos trabajado, ¿no? Pero para hacer el 15%, ¿no? Entonces pueden, ¿no?, consultar los datos del censo y los votos y decir, nos conviene más unir esta zona con esta zona, este manzano con este manzano, y cambiar el trazo, cumpliendo una regla. Que es lo que no hay todavía, no hay los datos todavía, ¿no? Claro. No hay el dato al detalle tampoco. No hay el dato al detalle, se han mostrado unos mapas, ¿no? Porque ellos lo que han hecho es aglutinar municipios e intentar llegar a la media poblacional. Sin embargo, no se han presentado los mapas de las 7 circunscripciones especiales indígenas, que son altamente complejas. Es que no, porque, es que es muy difícil que tenga mapas. Pero en el anterior proceso ha habido mapas. Sí, pero es difícil porque la Constitución dice no es necesario que haya continuidad geográfica. Pero hay un artículo donde dice que tiene que haber... Tiene que haber mapas indígenas. Sí. Eso también dice. Es decir, también la Constitución, ¿no es cierto?, ha sido hecha en tales condiciones. Así es. Que alguna vez dije, no sé, para cumplir la Constitución hay que violarla. ¿No? Entonces, ¿no?, estamos metidos en tal lío, pero hay que también cuidarse, ¿no es cierto?, de no hacer problemas allí donde no hay. Es el caso de el número de circunscripciones uninominales, por ejemplo, en el caso de La Paz y del Alto. ¿Te puedo cortar? Porque tengo que hacer la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a hablar del número de circunscripciones de La Paz, uno de los departamentos que perdería un diputado uninominal, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de otros temas, de otros detalles. Se había hablado la cantidad de representantes por departamento. Eso también quiero hablar en el próximo bloque. A ver qué sale de toda esta conversación. Porque hablabas del departamento de La Paz, ¿no? A ver, entonces, sin que se conozcan las resoluciones de los ajustes que han hecho, porque esto debería estar bien redactado, no se conoce transparente. Eso es. Bueno, el 96, cuando nosotros trabajamos las circunscripciones uninominales, no tuvimos necesidad de utilizar fórmulas matemáticas, ha sido pura aritmética. No había necesidad de tanto lío. Y ha durado cerca de 2 décadas. Y lo hicimos, creo, con un procedimiento bien distinto del que lo está haciendo el tribunal. Porque consultamos con los partidos, que eran 14 en ese entonces, y discutimos con Ahora ellos. Se debería haber consultado con los Pero partidos. claro, México lo ha hecho siempre, que es el modelo en estas cosas en América Latina. El último es el 2005, con un informe muy detallado de cada una de las reuniones. Nosotros lo hemos hecho así. Primero el organismo electoral arriba, primero la comisión, después la sala plena, las cortes departamentales y los partidos. De manera que, sobre la base de criterios, se han ido haciendo ajustes y al final todo el mundo quedó satisfecho. Y cuando publicamos eso nadie ha protestado. Bueno, también era la credibilidad del organismo electoral. Hicimos un trazado que solo miraba población y no votos. Porque cuando se aplica casos como estos, se puede también mirar votos. Con criterios aceptables, se puede ser muy trazados bien distintos. Es decir, se pueden, ¿no?, prestar eso a manipulación. Bueno. Ahora bien, en el caso de La Paz, 4 capital, 4 el Alto, 8. Entonces, se ha dicho, La Paz ha perdido 1.
Y yo no creo que sea correcto decir eso. Sí, con respecto a lo que tenía, efectivamente. Tiene Con respecto al 2009. Eso es. Pero, si se trabaja sobre la base del criterio de municipio, si la base de cálculo es el municipio, que no fue nuestro caso, la base de nuestro cálculo ha sido la provincia, no el municipio. No el municipio. Como la base fue la provincia, entonces era claro, ¿no?, que el trazado iba a ser distinto porque es distinta la población. Aquí se parte del municipio, no de la provincia de Murillo. Es decir, se parte de un territorio más exiguo. Y se parte de los datos del censo, claro. ¿Cuál es el fin de tomar el municipio y no la provincia? Bueno, el resultado de todo esto, no sé si es político porque habría que hilar muy fino, pero es el municipio porque los municipios existen, y en los hechos, si se toma como base el municipio, quiere decir que se toma como base menor población, porque tiene el municipio menos población que toda la provincia, está claro. Claro. Y segundo, como hay que tomar alguna base poblacional, es el dato del censo. Este, que ha sido cuestionado, y muy fuertemente cuestionado, bueno, pero es lo que tenemos. Porque si no, no hay base para calcular. Bueno, no se puede cambiar eso por electores, eso no tiene ningún sentido. No se puede cambiar el censo por el padrón electoral. Eso No se puede. En ninguna parte del mundo te van a aceptar. Y se confunde eso, ¿no? Además, se confunde, pues, ¿cómo van a hacer eso? Vale. Entonces, si yo tomo el municipio y tomo la población actual del municipio, me sale 4. Eso es lo que sale. Eso es lo que sale. Lo que no puede no salir es el trazado que han hecho. Porque eso, ¿no?, depende de quienes hacen el trazado. Yo no puedo, ¿no?, aparecer avalando exactamente el trazado que han hecho. Pero la novedad es que, para hacer el trazado de municipio, en la circunscripción sur, para llamarlo de alguna manera, que antes era la 9, han sacado lo que era propiamente rural. Ya no forma parte del municipio de La Paz, pero está claro, porque es otro municipio. Palca, Mecapaca. Exactamente. Es decir, que en la circunscripción que nosotros hicimos, tomando como base la provincia de Murillo y las secciones municipales, para que salga exactamente, o se aproxime a la media poblacional, a la zona sur, muy densamente poblada, hemos tenido que sumar municipios como Palca y Mecapaca y otros más que ahora están fuera. Como están fuera, está claro que, ¿no?, el resultado es que no pueden tener los 5, sino solo 4, porque han salido. No alcanza. No alcanza. Bueno. Y por tanto, esto quiere decir que estos 4, en principio, se han urbanizado más que antes. Porque ya no hay población rural. Yo, que fui candidato el 2006 para la Asamblea Constituyente, perdí por el voto rural. Con este nuevo mapa probablemente hubiera ganado la primera mayoría. Bueno, ahora, lo que no está bien es seguir diciendo, ¿no?, que se mantiene la desigualdad 70-30. 30. Porque aquí hay una falla en el razonamiento. Cuando dicen 70, están refiriéndose a las capitales del departamento y dicen, le están dando 29 con respecto a 34. Y ese 29 corresponde al 70% de la población urbana, y eso es falso. ¿Ellos se refieren a La Paz más el Alto? Sí, pero si nosotros sumamos solo capitales, que hacen aparecer como si fuera urbano, y solamente es parte de lo urbano, no es todo lo urbano. No llega al 50%. No llega al 50%, no es el 70%, es menos del 50%. Y eso corresponde más o menos al número que tienen las capitales, que es también de menos del 50%.
Entonces a mí me ha llamado fuertemente la atención que un economista, ¿no?, graduado en Estados Unidos, siga diciendo que las capitales hacen 70% de lo urbano. Ya, si nosotros sumamos, no hacen eso. Más o menos hay correspondencia en el número. El problema ya no está, creo, a mi juicio, en el número, porque está en la ley, que tiene los problemas que le he mencionado, porque probablemente hay que cambiar la ley, pero teniendo en cuenta que esa es la ley que ha hecho el tribunal, que ha hecho aprobar luego en la Asamblea, es eso lo que sale. Es eso lo que sale. De manera que no hay que estar inventando problemas allí donde no hay. Y el problema no está ya en el número, porque hay poblaciones urbanas que pertenecen al mundo rural, como Laja, Viaje, Mecapaca, Palcas, etc. Entonces, con eso simplemente se le hace pensar a la población lo que no es, y no es cierto. No es buen argumento. El problema está en los trazados. Es decir, si los criterios, en el caso de La Paz, o mejor, en el caso de Oruro y de Cochabamba, han sido bien aplicados, y si no, se podría hacer un otro trazado que pase por otras fronteras y eso sea mucho más equilibrado que lo que el tribunal ha hecho. Pero ese es un problema que hay que verificar en el terreno con los datos que hay y no atribuir directamente eso al reglamento, porque como dije en algún momento, puede haber una muy buena ley. Lo que hemos hecho es modificar una mala ley para aprobar una nueva ley que es buena, solo que la buena ley por sí misma no garantiza su correcta aplicación. Entonces puede estarse aplicando mal, ¿no?, en el trazado, de manera que es ahí donde a mi juicio ahora radica el problema. Manuel. El problema radica también en que como no hay publicados los datos oficiales del censo, todo el trazado que se ha hecho, para mí, sería un trazado provisional. De acuerdo. Por lo siguiente, además, ¿no? Para hacer estas circunscripciones, el órgano electoral ha tomado el 100% de los datos del censo, que no han sido publicados, y no la población en edad para votar. Eso significa que si a los 10 millones con los que ha hecho el padrón, la distribución de circunscripciones uninominales, sin tomar en cuenta la población que va a ir a las especiales indígenas, que ya es un primer problema numérico y estadístico. Si tomas el 100% de la población que ha sido censada y no la población de los 18 años para arriba, tenemos un sesgo aproximadamente del 35%, ¿no? Porque nuestra pirámide poblacional antes era así, ¿no? Los niños, los jóvenes, una base numéricamente muy grande. Ahora un poquito se ha curveado, pero igual, es aproximadamente el 35% de la población joven, adolescente, que no va a votar y que ha sido tomado en cuenta para hacer la cartografía. Entonces, es provisional la cartografía. Van a tener que sacar la población indígena, sacar la población menor de 18 años, y ahí recién tendrías un aproximado. Ahora, lo que hemos visto, la mayoría de la población joven que va a votar vive en las ciudades. Y los datos del censo señalan que el 33% es población que se ha hecho censar en las áreas rurales. 67% vive en las ciudades. Con este dato técnico más, verdaderamente yo no sé si La Paz tendría 4 o 5. Porque nuevamente el órgano electoral tiene que volver a rayar la cancha. Y no sé quién va a asumir el costo político y quién va a dar la cara dentro del órgano electoral para decir: yo he cometido este error, yo lo he hecho, yo lo he firmado, o todos lo hemos firmado. ¿Cómo van a sustentar un nuevo cálculo y un nuevo mapeo? Porque los datos que han salido en la página web y demás van a variar sustancialmente con los datos reales que va a tener cada circunscripción. Ese es un tema. El otro tema, nosotros los investigadores, los analistas y los que hacemos política, tenemos que leer también el impacto que ha tenido el voto de La Paz y el Alto en el triunfo electoral del MAS el año 2009. Ha sido contundente. Yo podría decir que incluso el MAS, prescindiendo de la votación de las provincias, repitiendo la votación que ha tenido en La Paz y el Alto, podía haber ganado el 2009 o podía ganar cualquier elección. Pero ahora hay un elemento nuevo, aparte de la gran votación que está concentrada en el Alto y en La Paz,
es el fenómeno de Santa Cruz. Y el fenómeno de Santa Cruz es un conglomerado urbano muy grande. Yo estoy muy preocupado y quiero hacer una investigación, estoy haciendo alguna investigación sobre los datos del censo en relación al sesgo que ha habido entre lo que el presidente ha anunciado como dato preliminar, donde Santa Cruz aparecía como el primer departamento en población, y el segundo, donde hay una diferencia de 300.000 personas. Creo que hay que hacer una auditoría técnica a los datos del censo una vez que sean publicados el 30 de junio, ya bastante tarde. Pero el volumen, incluso si calculamos en términos de papel, de 300.000 personas, es casi un cuarto lleno de boletas censales que ha desaparecido o que ha sido disminuido intencionalmente. Ahora existe, en términos de investigación estadística, algunos cruces de variables que uno puede hacer para determinar si este censo es realmente verídico o han cocinado los datos, ¿no? Y si fuese así, esto es terriblemente grave. Por eso es que cuando salga el censo, lo que yo pido a la universidad, a una serie de instituciones, es que hagamos un juego aproximado y hagamos cruces y vamos a obtener cosas, no sé, muy preocupantes. Les voy a poner un dato nada más, ¿no? De acuerdo a la población en Potosí, que se ha autoidentificado como indígena, aparecen entre pueblos indígenas que están en el Beni casi 500 personas. Y Tonomas y otro pueblo más indígena del Beni aparece con una población de 500 personas en Potosí. Y buscando por capitales, están en Yayagua, están en Uyuni, están en Tomavi, están en Chaqui. Y cuando uno entra a ver la edad, hay personas que se han autoidentificado que tienen 1 año, que tienen 3 años, 4 años. Y esos datos, hablando con la gente del lugar, no existen. No existe esa población, no hay chimanes en Potosí. O sea, la migración siempre ha sido de las zonas andinas a las zonas bajas. Y no hay una migración al revés. Entonces, ¿a mí qué me preocupa de todo esto? Que incluso, Jorge, tú, confiando, ¿no ve?, en la buena fe de los datos del censo. Dice, no confío en la buena fe de esos datos, pero es lo único que hay. En base a lo único que hay, estemos incluso afirmando que puede que La Paz esté bien que pierda una circunscripción uninominal, cuando tal vez los datos, Jorge, nos estén indicando que no. Seguro Y que si se cambia la base de los datos, está claro que muchas cosas cambian. Pues, ¿eh? Cambia. Y lo que tenemos que exigir públicamente es que el órgano electoral, máximo la próxima semana, dé respuestas a todas estas dudas, a todas estas inquietudes que estamos planteando Juan Pérez, Manuel Morales, Jorge Lazarte, Lorena, en fin. Tiene el órgano electoral que transparentar la información y decirle al país qué es lo que está pasando. A mí la pregunta que yo le tengo al órgano electoral es si realmente está trabajando con los datos del censo o está trabajando con un decreto supremo número 1672 que el gobierno ha sacado para la redistribución del impuesto del IDH y otras cosas. Porque hay un dato que me hace variar, porque en uno de ellos La Paz tiene 8 habitantes más que en los datos del censo. Y el órgano electoral ha publicado datos con 8 habitantes más en La Paz. Eso lo podemos ver después. Entonces a mí me preocupa que el órgano electoral ni siquiera haya tomado los datos del INE, sino los datos oficiales del gobierno, del decreto. Bien, haremos una pausita, luego volvemos porque con todas estas cuestionantes, con todas estas preguntas, ¿habría la posibilidad de la modificación? Sí, seguramente que sí. ¿Habría el tiempo? No sé, veremos. Muy bien, estamos conversando a propósito de la distribución de circunscripciones en el país y, a ver, Jorge, hay varias preguntas, no son preguntas superficiales, son preguntas de fondo, las que se están haciendo, las que están surgiendo a partir del análisis de lo que ha lanzado el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué hacer con esto? Es decir, hay muchas preguntas de distinto nivel. De distinto nivel, sí. No todas al tribunal. No todas al tribunal. Algunas al propio legislativo, otras al propio gobierno. Y en el caso del tribunal, inclusive a algunos de ellos, con respecto a otros. Entonces son distintas preguntas, demasiadas preguntas, muchas dudas. Y claro, el problema de base de este tribunal es su escasa credibilidad.
cuando hay escasa credibilidad, está claro que aún si hacen bien las cosas, la gente siempre tendrá duda. Es que este tribunal no ha nacido mal. Y todo lo que ha hecho después, ¿no? Simplemente ha acrecentado esa duda de origen. Y lo último que han hecho, y era el colmo, ¿no? El tribunal ha salido estropeado. Sí. Estropeado. Porque después de haber hecho una cosa, terminan haciendo otra, con la misma convicción, ¿no? Para sostener una cosa y la contraria. Entonces un tribunal no puede actuar de ese modo. Hay un problema ahí adentro. Además, con un tribunal que no funciona como cuerpo colegiado. Claro, hay problemas porque unos opinan una cosa, los otros opinan Exacto, otra cosa. dice libremente además. Sí. ¿No? Entonces no hay decisiones de sala plena, cualquiera larga cualquier cosa, ¿no? Entonces es un tribunal que a sí mismo se está haciendo daño. Sí, yo comparto la opinión. Yo creo que lo han politizado el órgano electoral, ¿no? Porque hay vocales que responden a intereses partidarios y han dejado la parte técnica como un complemento, en la idea de que en el camino se podrá ir arreglando. Pero estos problemas que surgen en el camino no se solucionan si es que tú buscas además el cálculo político, ¿no? Ahora bien, yo creo que el órgano electoral tiene que tomar medidas urgentes y inmediatas. Tiene que decirle al país qué es lo que está pasando, transparentar, pero también escuchar, ¿no?, lo que la gente está planteando. Y tendría que dar respuestas inmediatas a las preguntas en los diferentes niveles que hay. Por otro lado, creo que es importante que el Tribunal Constitucional Plurinacional tome nota de estas denuncias, de estas preocupaciones que se están dando, porque la solución estructural a esto se va a dar en la modificación también de normas, ¿no?, de la ley, que la Asamblea Legislativa tendría que también ponerse las pilas y trabajar en ese sentido. Y por otro lado, el gobierno tiene una cuota particular de responsabilidad en este problema. Desde el momento en que no se publican los datos del censo, algo tan elemental, algo tan sencillo. Yo no entiendo por qué un tema tan de interés común lo han ido postergando, intentando convertirlo en un secreto de Estado, evitándolo publicitarlo, ¿no?, por el tema del pacto fiscal, por ejemplo, ¿no?, que Santa Cruz ha solicitado, y la ministra dice eso será el próximo año, así de la manera más displicente posible, ¿no? Los datos del censo van a ser publicados y el próximo año habrá pacto fiscal. Si el censo ha sido el 2012, el pacto fiscal debería ser ahora, en esta gestión. 2013. Claro, porque ellos están calculando políticamente. Claro, y con lo que le crean también problemas al tribunal, porque el tribunal sobre qué datos ha calculado todo, sí, sobre qué tipo de datos, ¿eh? Porque se supone que los datos de un censo tienen que ser los datos oficiales del censo, que los usen todos, y sea de conocimiento de todos. Ahora, si el gobierno no quiere dar a conocer esos datos, ¿no?, entonces la pregunta al tribunal, ¿con qué datos ustedes han trabajado? Exactamente. Entonces, porque variando los datos se varían muchas cosas. Sí. Entonces, allí tampoco hay pues coherencia entre lo que hacen unos y lo que hacen otros. Jorge, ya no hay tiempo, pero para tanta modificación. Sí, en fin. No hay tiempo, hasta el 12 de octubre no hay tiempo. No, yo creo que siempre se pueden, ¿no?, apurar las cosas, pero es que hay necesidad de transparencia en todo, y en esto no ha habido transparencia. ¿Y qué pasaría, Jorge, si hasta el 12 de octubre no se solucionan estructuralmente estos problemas? Bueno, ¿Qué pasa si ahí ya se tendríamos que impugna, hacer un si se análisis impugna? político en fin, está, post. en pocos días más llega una delegación de la Unión Europea, que quiere saber qué está pasando. Y el delegado de la Unión Europea hace 2 semanas dijo, el tribunal ha cumplido con la mayor parte de las recomendaciones. Yo no estoy seguro que eso hubiera ocurrido porque hay demasiados problemas, que no es solamente esto, hay muchísimos otros más, ¿eh? Entonces, va a ser un proceso electoral difícil de manejar, donde el eslabón más débil de ese proceso electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Y entre otras cosas, porque
está perdiendo de tal modo autoridad que ni siquiera sus propias decisiones las hace cumplir el propio tribunal. Manuel, estoy viendo yo que, a no ser alguna intención del Movimiento Sin Miedo, habrían expresado de cuestionar y de plantear a nivel jurídico un cuestionamiento a estos datos, a esta aplicación. ¿Qué hacer? Los partidos políticos creo que están callados. Están callados y confundidos, ¿no? Yo noto que el nivel de razonamiento, de interés, de cuestionamiento, de preocupación sobre estos temas de los partidos políticos es muy bajo, ¿no? Parece que están todavía choqueados, ¿no? En todo caso, a mí me alegra que sea el CONAMAG, por ejemplo, una organización de indígenas, que esté planteando esta su reivindicación, ¿no? O sea que es de los mismos sectores indígenas, de esa misma gente que está recibiendo un trato de discriminatorio, que estén haciendo también estas dudas, estas preocupaciones. Y de personas como nosotros, ¿no? Que somos los ciudadanos de a pie. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que dar su voz en este problema. Bueno, por eso es que nosotros hemos tenido que entrar al Facebook, pues, ya me han metido al Facebook. Me han metido al Facebook. Para dirigirse a la ciudadanía y preguntarle a la ciudadanía si está bien lo que se está haciendo. Porque esto es un interés de todos, no solamente de los partidos. Tiene que ver con los derechos ciudadanos. Así es, de todos los bolivianos. Manuel Morales, Jorge Lasarte, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Como dije al inicio, sentimos mucho la ausencia del senador René Martínez, pero bueno, así suceden las cosas, así se dan los programas. Conmigo será hasta el próximo domingo, a la misma hora. Buenas noches.